Bien, el doctor Villa me ha encargado tratar con ustedes la parte teórica de hipolipemiantes. Desconozco, me parece que ya han tenido incluso el seminario de esto, me dicen que incluso tienen el examen, ¿no? Así que les va a caer bien un repasito ahora para su examen de hoy en la noche. ¿Ya? Les voy a dar así las fijas. Bien, hipolipemiantes es una clase bastante sencilla, si lo tomamos desde el punto de vista de conceptos. Es una de las clases más útiles para el resto de su vida, porque todo el tiempo vamos a tratar personas con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, con dislipidemias en general. Así que es un área de farmacología, al igual que AINES, que han llevado conmigo, que deben recordarlo siempre, ¿ya? No vamos a entrar tanto en la parte bioquímica, es algún repaso bioquímico fisiológico al inicio, y luego a los 4 o 5 grupos de fármacos que prácticamente participan como hipolipemiantes. Vamos a acabar rápido, así que programense su almuerzo hoy día tranquilos. Un almuerzo hipolipemiante, así pura verdurita de día. Muy bien. Bien. Dentro de los trastornos de la concentración de lípidos en sangre, evidentemente lo que más tratamos de curar, de solucionar, son las hiperlipidemias. Pero esto corresponde a un complejo de enfermedades que son las dislipidemias. Así que en adelante lo vamos a llamar, y probablemente así lo hayan llamado en su seminario, como dislipidemias, al aumento de los triglicéridos, del colesterol en sangre. ¿Ok? Las dislipidemias concentran a todo el grupo de patologías relacionadas a problemas en la producción, metabolismo y excreción de las grasas. Producción, metabolismo y excreción de las grasas. Todo valor fuera del rango normal, tanto para arriba como para abajo en las grasas, se llama dislipidemias. ¿Ok? Bien, evidentemente nos interesa lo que está para arriba. Son una causa importante de ateroesclerosis. Ojo, ¿ah? Le han hecho su seminario y estoy seguro que ahí les han corregido bastante. No es arterioesclerosis, ¿no? Es ateroesclerosis. ¿Por qué? Porque se forman placas ateromatosas. Son causa importante de aterosclerosis y es un riesgo de cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, etc. Ahora, no es el único factor. Está también la diabetes, los factores de riesgo para enfermedad vascular coronaria, la diabetes, la edad, el sexo. Una de ellas es la dislipidemia. ¿Ok? Muy bien. Para eso tenemos que recordar el metabolismo de las lipoproteínas, ¿ya? A ver, ¿qué les puede venir en su examen? Comenzando por, ¿cuál es el primero que se forma? Los kilomicrones. Eso lo han hecho en bioquímica seguramente antes, ¿no? Los kilomicrones. ¿Qué es el kilomicrón? El kilomicrón es el complejo lipoproteico que tiene grasas en su interior, que va desde el intestino hacia el hígado. Transporta las grasas del intestino al hígado. Y en el hígado se forma el VLDL, ¿no es cierto? Las lipoproteínas de muy baja densidad, very low, muy baja densidad. ¿Ok? Bien. Hay otras lipoproteínas, IDL de densidad intermedia, hay lipoproteínas de densidad baja y hay lipoproteínas de densidad alta. Entonces, cuanto más alta es la densidad, es lo que se conoce, entre comillas, como colesterol bueno, como lipoproteínas buenas. Y cuanto más baja es la densidad, son las más malas, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a un recuerdo. ¿Qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son un complejo, macromoléculas que contienen lípidos en su interior. Puede tener colesterol libre, siempre tiene colesterol libre y esterificado. ¿Qué significa que el colesterol se esterifica? ¿Para qué se esterifica el colesterol? Pregunta de examen. Para que sea más soluble, ¿cierto? El colesterol así solito, colesterol es un alcohol, por lo tanto es anfipático, es soluble en agua y es soluble en lípidos. ¿Qué nos interesa? En este caso que sea soluble en lípidos, ¿no es cierto? Entonces, para que el colesterol sea solamente soluble en lípidos, tiene que esterificarse. Esa es una pregunta de examen. ¿Para qué se esterifica el colesterol? Para ser liposoluble.
que si no está esterificado, si está libre, es anfipático. Hidro y liposoluble. Nos interesa en este caso que sea liposoluble. Ok, muy bien. Dependiendo del tipo de lipoproteína que se forme, va a ser diferente el lípido que se va a formar. Por ejemplo, retrocedemos un ratito, los kilomicrones y el VLDL están formados principalmente por triglicéridos, predominan triglicéridos. En cambio, a medida, nos vamos a la derecha, a medida que nos vamos hacia el LDL y hacia el HDL, predomina el colesterol. Esa es otra pregunta de examen. ¿Qué lípido predomina en el kilomicrón y el VLDL? Los triglicéridos. ¿Qué lípido predomina en el LDL y en el HDL? El colesterol. ¿Qué tipo de colesterol? Esterificado. ¿Cierto? Listo. Seguimos. Ahora, además hay fosfolípidos y triglicéridos dependiendo del tipo de lipoproteína que estemos hablando, ¿no? Ahora, este complejo de lipoproteínas que tiene lípidos en su interior, fosfolípidos cubriéndolo y demás, está compuesto también por apoproteínas, en resumido como APO, que tienen que acordarse acá el tipo de apoproteína que corresponde a cada uno de las lipoproteínas. El kilomicrón tiene su propia lipoproteína, el LDL tiene su propia lipoproteína. De hecho, las dos lipoproteínas que deben recordar principalmente son el B48 y el B100. ¿Quién es de quién? Pregunta, eso les va a venir hoy día. ¿Cómo se acuerdan? El doctor Ochoa, si es que han llevado seminario con él, les tiene que ver su mnemotecnia de toda la vida, ¿no? ¿Quién va primero? El kilomicrón. ¿Quién va primero? El 48 antes que el 100, ¿no? Entonces, el kilomicrón siempre tiene al B48, mientras el VLDL tiene al B100, ¿ya? Además tienen otro tipo de apoproteínas, AA, C1, C2, C3, etcétera, que lo vamos a ir viendo. Pero son las más importantes, es lo que no deben olvidarse nunca, las B48 y B100. El HDL no tiene, o al menos no predominan las B, ni la B48 ni la B100. ¿Cuál predomina? El A. El A, siempre dicen, ¿no? ¿Cuál es la mejor nota? La A, ¿no? El HDL. Muy bien. Por eso es el colesterol bueno, el mejor. Listo. Entonces, tienen que saber qué tipo de apoproteína tiene cada una de estas lipoproteínas. Ok. Muy bien. Entonces, resumiendo, los tipos de apoproteínas van a ser diferentes según el tipo de lipoproteína. La APO B100 se encuentra en las de baja densidad, en las LDL, y un poquito en las BLDL. O sea, en las L y BL, incluso en las intermedias, B100. Y en los kilomicrones, el B48. ¿Ok? Listo, eso no se debe olvidar nunca. Entonces, para el próximo año, para cuando haya medicina, se van a haber olvidado de todo farmacología, les aseguro. Todo. Pero hay cositas que nunca deben olvidarse, ¿ya? Y estos son estos conceptos. Muy bien, y acá abajo tenemos dos imágenes de lipoproteínas, ¿no? A la derecha tenemos un LDL y como verán, no sé, de repente su lámina se ve mejor, ApoB100, principalmente hay C2, C3, C1, etcétera, hay colesterol, hay triglicéridos, hay de todo, pero B100 predomina. Y en el HDL, que está a la izquierda, el bueno, vemos qué tipo hay, el A1, el A2, etcétera, ¿no? El A5, el A4, todos las apoproteínas, apolipoproteínas A se encuentran en el HDL. Listo, con eso cerramos uno de los principales conceptos de las lipoproteínas. Ahora, esto resume esta primera parte del recuerdo bioquímico fisiológico. Kilomicrones arriba, VLDL, IDL, intermedios, LDL y HDL. Los kilomicrones son los de más baja densidad, menores a 1, siempre menor a 1, tiene muy baja densidad. En cambio, el HDL es el que tiene mayor densidad. ¿Ok? Pudieran hacerles una pregunta, no necesariamente hoy en el seminario, pero sí en el examen de repente, ¿quién tiene una densidad más cercana a 1?
el VLDL, ¿no es cierto? Es el que tiene la densidad más cercana a 1. Obviamente, el kilomicrón es menor y el HDL es mayor. Segunda pregunta que sí les puede venir hoy. ¿Cuál es el compuesto principal de cada una de las lipoproteínas? En kilomicrones y VLDL son los triglicéridos. Sobre todo, más predominante en los kilomicrones. Y a medida que aumentamos de densidad, ¿quién le da la mayor densidad? Las proteínas. Pregunta de examen. ¿Qué compuesto le da más densidad a una lipoproteína? Precisamente la presencia de proteínas. El HDL tiene mayor cantidad de proteínas. Y las intermedias, IDL y LDL, tienen ya colesterol, ¿no? Por eso que el LDL es el relativamente malo, porque predomina el colesterol. Las apoproteínas para cada uno de ellos, en kilomicrones el B48, en VLDL el B100, LDL el B100, todos el B100, salvo kilomicrones que es B48 y en HDL las A. Punto. ¿Ya? Listo. Entonces, avanzamos, esto es lo mismo, otro cuadrito, exactamente lo mismo. ¿De dónde provienen los kilomicrones? Igual, triglicéridos provenientes de la dieta. Las APO que pueden tener, resaltemos el B48. Kilomicrones R significa A, kilomicrones remanentes, residuales. Ahorita vamos a ver todo el metabolismo, todo el proceso exógeno y endógeno que sigue el colesterol. ¿Ya? Muy bien. Y ya empieza a predominar el colesterol no remanente. Esto no se rayen, vamos a volver en un ratito a este cuadrito. Primero vemos esto de acá. Vemos arriba a la izquierda un intestino, ¿no? Que está entrando su Kentucky, ¿no? Kentucky, sus panchos, ¿no? Su pan con mantequilla, etc. Una dieta rica en grasas ingresa al intestino y el intestino lo absorbe y lo absorbe de la forma de kilomicrones. Estos kilomicrones van al torrente sanguíneo y son metabolizados ¿por quién? Esto sí les van a preguntar. ¿Quién metaboliza los kilomicrones? La lipoproteína lipasa. Y más que preguntarle esto, les van a preguntar ¿quién la estimula? La insulina. La lipoproteína lipasa es insulino dependiente. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto que hace la insulina sobre los kilomicrones? Le quita. ¿Qué le quita? ¿Colesterol o triglicéridos? Principalmente triglicéridos, que era lo que más tienen los kilomicrones, ¿no es cierto? Le quita y lo lleva al interior de las células. La insulina es la enzima o la hormona que lleva al interior de las células, es la que nos hace engordar. Insulina, interior, ¿ya? Eso le van a preguntar, ¿eh? La lipoproteína lipasa está mediada por la insulina. Muy bien, entonces esta lipoproteína lipasa le quita a los kilomicrones sus ácidos grasos, sus triglicéridos, ¿y qué le queda? Le deja con colesterol. Entonces, los kilomicrones remanentes son ricos ¿en qué? En colesterol. Otra pregunta tienen ahí. ¿Ya? Los kilomicrones remanentes son ricos en colesterol porque la lipoproteína lipasa ya le quitó sus triglicéridos. ¿Ok? Listo. Estos kilomicrones remanentes, más chiquititos que ven acá, sube la flechita, ¿a dónde van? Al hígado. Muy bien, van al hígado, y es en el hígado donde el hígado lo convierte en VLDL. El hígado transforma los kilomicrones remanentes en VLDL, y otra vez secreta VLDL. Y ya vamos al cuadrito de la derecha, ¿no? Otra vez el VLDL nuevamente se va al torrente sanguíneo, otra vez es metabolizado por las lipoproteínas lipasas, que le quita los pocos triglicéridos que le quedaban, ¿no? Porque al kilomicrón le quitaron triglicéridos, le quedó un poquito, y los pocos triglicéridos que le quedaban se lo quita al VLDL. Entonces se transforma en IDL, lipoproteínas de densidad intermedia. Por eso estas lipoproteínas de densidad intermedia ya no son ricas en triglicéridos, ya empiezan a ser ricas en colesterol, por acción de la lipoproteína lipasa. ¿Ok? Finalmente este IDL termina introduciéndose en el tejido extrahepático en la forma de LDL.
Entonces, resumimos. El kilomicrón ingresa al hígado. El hígado lo transforma en VLDL. El VLDL le quitan sus triglicéridos que le quedaban y se convierte en IDL. Y luego se termina transformando en su forma final, que es el LDL. Y el LDL se introduce principalmente en los tejidos extrahepáticos. ¿Qué tejidos tienen mayor afinidad por el LDL, que tiene colesterol? Todos, porque todas las células de nuestro organismo tienen membrana celular y la membrana celular tiene colesterol. Pero ¿cuáles son las células, pregunta de examen, cuáles son las células que tienen mayor afinidad por el LDL? Las células esteroidogénicas, ovario, testículo, porque necesita el colesterol para formar las hormonas. Ese es el concepto. Y la pregunta que les va a venir, ¿cuál es? Les va a venir, ¿qué tipo de receptores predominan en las células esteroidogénicas? Receptores para ApoB100, porque el LDL tiene apoproteína B100 en su superficie, ¿no es cierto? Entonces, eso. ¿Qué receptor tienen? Receptores para ApoB100. Muy bien. Y finalmente, el LDL termina metiéndose en las células, a predominio de las esteroidogénicas, testículos, ovarios, etcétera, etcétera. Y el LDL remanente, ¿a dónde va? Al hígado. El hígado vuelve a agarrarse al LDL que quedó y lo elimina. ¡Plum! ¿Y lo elimina por dónde? Aquí no está, pero ¿por dónde lo elimina? Acá está, acá está. Esa última flechita de acá arriba, otra vez, por la bilis. El colesterol, el LDL se absorbe y nuevamente el hígado lo elimina por la bilis. Por eso que los que tienen hipercolesterolemia tienen alto riesgo de ¿qué cosa? De litiasis vesicular. ¿Cuál es el compuesto principal de los cálculos de la vesícula? El colesterol, precisamente por eso. Muy bien, ¿y dónde entra el HDL? El colesterol bueno entre comillas, porque bueno tampoco es. El HDL, que está acá a la derecha, lo que hace es un transportador. Se lleva el exceso de colesterol hacia el hígado, ¿ya? El HDL no es un colesterol bueno, o sea, no es precisamente un colesterol bueno, es un transportador de colesterol. Se lo lleva, acumula colesterol con proteínas y se lo lleva al hígado. Y el hígado lo elimina por la bilis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las dislipidemias no ocurren precisamente por comer grasas, ¿no? No es que comen saliendo de esta clase o de sus seminarios y de su examen hoy día nos estén disparando por todos lados diciendo, uy, no voy a comer mi Kentucky hoy día porque no se me va a subir el colesterol. No, mamá, no comas eso, ¿no? Eso dice la abuelita, eso dice el doctor TV, ¿no? Eso no es así. ¿Cuál es el problema en las dislipidemias? El problema es acá, en el metabolismo del colesterol, en la síntesis y su metabolismo, y en sus problemas en la excreción. No es porque coman tanto. Entonces, ¿a qué voy con el concepto acá? La causa de las dislipidemias es principalmente genética. Ojo, no hereditaria, sino que tiene una carga genética. Es 80% genética. Y solo un 20% está causado por la alimentación. Ahora, por supuesto que si todos los días yema de huevo, se les va a subir el colesterol, ¿no? Pero no es la causa principal, tiene que haber un trasfondo genético. ¿Ok? Listo. Ahora, si tenemos bien claro esto, la farmacología va a ser bastante más sencillo. Ustedes, antes de hablar de fármacos, que lo vamos a hacer en unos minutos, ¿dónde solucionarían esos problemas? En la absorción, resinas, ¿no? ¿Dónde bloquearían? En la síntesis del colesterol, que lo vamos a ver en un ratito. En el transporte del HDL, mejorarían la cantidad de HDL para que se transporte más hacia el hígado. O sea, tratarían de que el colesterol que se forma lo eliminen lo más rápido posible. Que no se absorba, y lo que se absorbe o se formó, lo eliminen más rápido. Ese es el concepto de los fármacos que se usan en dislipidemias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para cerrar este tema de las lipoproteínas, los kilomicrones son sintetizados a partir de los ácidos grasos de triglicéridos, de los alimentos y del colesterol. Es lo que se absorbe. Ingresan a la circulación a través del conducto torácico.
Eso no les van a preguntar porque no es farmacología propiamente dicho, pero sí vale la pena que se acuerden. Los kilomicrones se absorben primero al conducto linfático, al conducto torácico, y luego de ahí se metabolizan en la superficie lunar capilar y luego pasan al hígado, ¿ya? Terminan en el hígado. Muy bien, y el VLDL, very low, lipoproteínas de muy baja densidad, son producidas en el hígado cuando es estimulada la producción de triglicéridos por la mayor llegada de ácidos grasos libres. Es decir, el VLDL se forma cuando llegó una carga de kilomicrones remanentes, ¿no? Empiezan a formarse, ¿no? Porque hay materia prima, nada más. Las LDL ya no tienen, perdón, antes de pasar esta lámina, solamente ¿qué grasa predomina acá? Triglicéridos, ¿ok? Listo. Y acá ya empieza a predominar el colesterol. Portan de 35 a 45% de colesterol. ¿Qué tipo de colesterol? Esterificado. ¿Por qué se esterifica? Para ser liposoluble, ¿ok? Listo. El LDL transporta el colesterol desde el hígado a los tejidos periféricos. ¿Qué tejidos? Esteroidogénicos principalmente, pero en general es a todo el cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? Contribuyen a generar la ateroesclerosis al ser captados por los macrófagos. Muy bien, eso es importante. El colesterol tiene funciones el colesterol tiene un riesgo evidentemente de formar placas ateromatosas y demás, pero el colesterol también participa en el sistema inmunitario, ¿ya? Por ejemplo, entonces, los fármacos que se orientan a disminuir la cantidad de colesterol disminuyen la inmunidad. Cuando el colesterol lo que genera es inflamación, sobre todo a nivel del endotelio. ¿Por qué? Ustedes se comen sus hot wings, ¿no? Sus alitas, y al final, ¿quién se lo va a comer en el interior? Los macrófagos. Los macrófagos, por lo tanto, tienen ¿qué receptores en su superficie? Para ApoB100. Otra pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes células tiene afinidad por ApoB100? Macrófagos. Entonces, el macrófago es una de las células que suele absorber el LDL y se estresa. El macrófago se estresa y se inflama. ¿Y qué pasa si el macrófago se inflama? Genera daño tisular, ¿no? Genera daño al endotelio. Entonces, la fisiopatología de la formación de las placas ateromatosas tiene que ver con la inflamación que genera el colesterol. ¿Cuándo? Cuando el macrófago se come al HDL, ¿no? Muy bien. Entonces contribuyen a generar la aterosclerosis y a ser captados por los macrófagos del espacio subendotelial formando células espumosas. Posteriormente las estrías grasas y finalmente las placas de ateroma. Esto es independiente, esto sí se va formando, cuanto más colesterol consumen, más posibilidad de formar placas ateromatosas, ¿ya? Ahora, esto no es exclusivo de las personas mayores, de los abuelitos. Desde jóvenes se han encontrado estrías grasas en personas incluso de 17, 18 años, en necropsias. De 17 y 18 años ya tienen estrías grasas, pero esos no son ateromas, pero lo van a hacer en el futuro, ¿ya? Entonces, uno mismo cava su tumba, ¿no? Solito, desde jovencito. Entonces, que tenemos que llevar una vida un poquito más sana, ¿ok? Nos buscamos nosotros y les aseguro que todos nosotros, o la mayoría, tenemos ya estrías grasas y probablemente ateromas en las arterias carótidas, en nuestros vasos ilíacos, etc. Muy bien. Eso es el LDL, por eso es el colesterol malo, pero no es un colesterol malo, es un transportador de colesterol. ¿Y a dónde lo transporta? A los macrófagos, por ejemplo, y genera inflamación, daño endotelial, por eso es malo. En cambio el bueno, el HDL, son más chiquitos, ¿no? Tiene casi la misma cantidad de colesterol que el LDL, pero su función es transportar, acá notan el error, hay un error, ¿no? ¿Qué dice? Transportan el colesterol desde el hígado a los tejidos periféricos. Eso es el HDL al revés. Entonces pongan una flechita ahí cruzado, ¿ves? Transportan el colesterol desde los tejidos periféricos
al hígado. Hace lo contrario que el LDL. ¿Y para qué lo lleva al hígado? Para que el hígado lo metabolice y lo elimine en la bilis. Y finalmente se van en las heces, ¿no? Muy bien. Ejercen una acción antiaterogénica. O sea, elimina o disminuye la posibilidad de formación de placas ateromatosas por el transporte reverso como por sus propiedades antioxidantes. ¿Ok? Listo. Hace lo contrario que el LDL. Muy bien. Entonces, las dislipidemias que vamos a tratar pueden ser de dos tipos. Esto no corresponde precisamente al curso. Lo van a hacer cuando lleven medicina 1, medicina 2, medicina interna, pero ciertos conceptos puntuales. Existen dislipidemias primarias y existen dislipidemias secundarias. La primaria más frecuente es la hipercolesterolemia familiar, es decir, aquella hipercolesterolemia que no está relacionada al consumo de grasas, sino a la síntesis de colesterol. Tenemos el hígado tiende a generar mayor cantidad de VLDL y lo elimina a la sangre, pero no está relacionada al consumo. En cambio, la secundaria sí está relacionado tanto a consumo como a otros problemas. Ejemplo, la diabetes. ¿Cuál es una de las principales condiciones que causan dislipidemia? La diabetes. Y una pregunta que sí les puede venir. ¿La diabetes genera una dislipidemia a predominio de colesterol o triglicéridos? Triglicéridos, ¿ya? La diabetes está relacionado a la hipertrigliceridemia, igual que la obesidad. Diabetes y obesidad, principalmente hipertriglicéridos. El hipotiroidismo, las nefropatías, la colestasis, problemas en la dieta, el alcoholismo, el alcohol que genera ácidos grasos y finalmente eso se transforma en triglicéridos, ¿ok? El tabaco y ciertos fármacos. Listo. Solamente para que se acuerden que la gran mayoría son las relacionadas a las dislipidemias primarias, o sea, las que no están precisamente relacionadas al consumo, ¿ok? Listo. Ahora sí, los fármacos. Entrando a la parte propiamente dicha acá. En primer lugar tenemos las estatinas, que es lo más usado, ¿ya? Lo más indicado, lo más usado y lo que les van a preguntar. Sí o sí, hoy día en su examen, tanto hoy día como en su examen que les van a tomar, bueno, yo tengo que ponerles preguntas de acá para el examen teórico, pero de todas maneras les va a venir preguntas de estatinas, o sea, no hay manera. Derivados del ácido de los fibratos se usan ya en casos severos, ¿ok? Los fibratos como el gemfibrosilo, que lo vamos a ver ahorita. Las resinas no se usan mucho, no tiene mucha evidencia, igual que el ácido nicotínico, y el ezetimibe pues debe evitarse. Aquí la clase de farmacología se va a centrar principalmente en las estatinas. Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, etc. Principalmente las estatinas y un poquito de fibratos, ¿ya? Ustedes pueden olvidarse el resto de su vida del ezetimibe hasta el día de su examen de recientado, ¿no? De su especialidad. Quizá del ácido nicotínico, pero lo que no deben olvidarse es de los dos primeros, estatinas y fibratos, ¿ya? Muy bien. Y eso es lo que le van a preguntar en el examen. Entonces, las estatinas, ¿qué cosa hacen? Inhiben a la HMG coenzima A reductasa. ¿Y qué hace esta enzima? Participa en el metabolismo del colesterol. Muy bien, vamos un ratito aquí a la derecha. Este es el cuadro más importante quizá incluso de la clase del día de hoy. Salud. El acetilcoenzima A se une a un acetoacetil, es decir, todo ese acetilcoenzima A que viene de los carbohidratos, que viene del metabolismo de los ácidos grasos, etc., se convierte en HMG coenzima A, y esa HMG coenzima A se debe convertir en mevalonato. El mevalonato, este proceso es el proceso limitante para la síntesis de colesterol. ¿Cuál es el proceso limitante que da la pauta en la síntesis de colesterol? La síntesis de mevalonato. Entonces ahí es donde actúa el fármaco. ¿Qué hacen las estatinas? Bloquea la enzima que convierte a la HMG en mevalonato. ¿Y cómo se llama esa enzima?
HMG, coenzima A reductasa. Acuérdense de bioquímica. Ojo, en una pregunta de verdadero o falso les pueden poner la HMG coenzima A oxidasa. No, no es oxidasa, es reductasa. Entonces las estatinas tienen por finalidad inhibir esta enzima. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto en general de mecanismo de acción de las estatinas? Inhibición de la síntesis de colesterol, punto, nada más. O sea, ¿dónde es que actúan? Principalmente en el hígado, ¿ya? En el hígado, que es donde se da la síntesis de colesterol. Finalmente este mevalonato se convierte en isopentenil, geranil, farnesil. No tienen por qué acordarse de este proceso, no para farmacología, ¿ya? Eso era para bioquímica. Simplemente acuérdense dónde actúan las estatinas, así que se hace sencillo esto, ¿ya? Finalmente sigue su camino y forma el colesterol. Por lo tanto, volvemos a la lámina anterior, que es la estatina, es un inhibidor competitivo de la enzima HMG coenzima reductasa, que es una enzima limitante en la biosíntesis del colesterol. Produce un incremento compensatorio en la expresión de los receptores de LDL en la membrana del hepatocito. Ahorita explicamos esto. El mecanismo compensatorio, ¿a qué se refiere? Incrementa al... No retrocedan, solo para explicarle a qué se refiere con ese mecanismo compensatorio, ¿ya? Porque sí les puede venir como parte de las claves. El hígado sintetiza colesterol, necesita colesterol, ¿no? Pero si nosotros le damos estatinas, atorvastatina por ejemplo, el hígado va a dejar de sintetizar colesterol, pero lo necesita. Entonces, si necesita colesterol, ¿de dónde lo saca? Del LDL y del HDL. Pero el que más abunda es el LDL, que está llevando a los tejidos extrahepáticos. Entonces, las estatinas, ¿qué hacen? Estimulan a los receptores ApoB100 del hígado para que empiece a captar el LDL, que está dando vueltas. También el HDL, pero con más importancia el LDL, porque tiene harto colesterol, ¿no? Entonces, ante la falta de colesterol en el hígado, ese mecanismo compensatorio significa que va a favorecer la captación de receptores ApoB100 para que el LDL regrese. Y de esa manera, también va eliminando más cantidad de colesterol de la sangre. Entonces, dos formas de las estatinas para disminuir la cantidad de colesterol en nuestra sangre. Primero, menos producción por inhibición de la síntesis, bloqueo de la HMG coenzima reductasa, y en segundo lugar, mayor absorción de LDL. ¿Por qué? Por estimulación de los receptores de ApoB100. Eso les van a tomar, ¿ya? Ay. Muy bien. Y así aumenta tanto la extracción y la eliminación de LDL desde la sangre, porque el LDL que absorba el hígado lo va a terminar eliminando ¿cómo? En la bilis, ¿no es cierto? Son los dos mecanismos mediante el cual funcionan las estatinas. Muy bien. Farmacocinética. La absorción de las estatinas es oral. ¿Cuál es la estatina más usada? La atorvastatina, que sus abuelitos, nuestros abuelitas lo toman con la marca de Lipitor, ¿no? Lipitor, están comprando Lipitor, o sus genéricos. Pero atorvastatina. Ahora hay rosuvastatina, simvastatina y demás, pero todas las guías mundiales hablan de la atorvastatina como el medicamento de elección, ¿ya? Luego vamos a ver las diferencias. Tiene una biodisponibilidad muy reducida porque tiene un metabolismo de primer paso importante, es decir, el citocromo P450 en el hígado lo metaboliza bastante. Entonces, la cantidad que deja libre de estatinas es poquita. Por eso tiene una biodisponibilidad reducida, ¿ya? La lovastatina y la simvastatina se les considera profármacos porque todavía necesitan activarse en el hígado, pero no los usamos en el Perú casi. Así que un poquito la simvastatina, así que no vale la pena mucho que se acuerden esto, ¿ya? Quizá la simvastatina es un profármaco, necesita todavía activación, una activación de segundo paso. La absorción varía del 40 al 75%, en el caso de la fluvastatina la absorción es casi completa, y esto es importante, la principal excreción es por la bilis, dado que su acción es en el hígado,
esta se excreta por la bilis. Eso les va a venir porque hay otro fármaco que se excreta por otra vía. Entonces, esto lo tienen que saber. Y muy poquito, solo 5 a 20% por la orina, ¿no? Lo contrario va a pasar con otro fármaco que les voy a decir en un ratito. Miren acá, la vida media es de 1 a 3 horas en promedio, salvo dos fármacos, atorvastatina y rosuvastatina. ¿Cuánto tiempo? 14 horas. Eso tienen que saberlo. El tiempo de vida, les van a preguntar, ¿eh? El tiempo de vida media de la atorvastatina va de 14 a 15 horas. El resto, poquitito, 1 a 3 horas. Por eso casi no se usa. Ahora, la rosuvastatina, el de abajo, es bastante más potente. ¿Verán? Dura más tiempo, 19, 20, 22 horas, incluso dependiendo de la capacidad hepática del paciente. ¿Por qué no se usa rosuvastatina? ¿Cuál es el concepto que hicimos hace poco creo que en AINES, la única clase que he tenido conmigo? Si bien son más potentes, hay más efectos adversos, ¿cierto? Y uno de los efectos adversos más serios que tiene es que es carísimo. Viene que la marca de Crestor en el Perú lo venden. Atorvastatina Lipitor y rosuvastatina Crestor. Esos son los nombrecitos, ¿no? Entonces, por eso se prefiere atorvastatina. Se prefiere dar en las noches, ¿ya? Y ya que dura aproximadamente 14 horas, su tiempo de vida media, lo máximo que van a dar es 2 veces al día. No van a dar atorvastatina 3 veces al día, ¿no es cierto? Imposible. Máximo 2, e idealmente 1, y sobre todo en la noche. ¿Para qué? Para que al amanecer la persona esté con sus niveles bajos de colesterol. ¿Ok? Listo. Mucha información que sí, ya que es un curso de farmacología, tienen que revisarlo todo. Mucha. Está la lovastatina, simvastatina, bravastatina, fluvastatina, pivastatina, atorvastatina, bla. ¿Cuál tienen que saber? Atorvastatina. Vean, comparando con la rosuvastatina en la biodisponibilidad, y comparando incluso con la pitavastatina que no hay en el Perú, la biodisponibilidad es mínima. Mínima. Tiene una baja de biodisponibilidad. Es una pregunta de verdadero o falso. La atorvastatina tiene una alta biodisponibilidad, falso. Esa no es, ¿ya? Es lipofílico, y eso le da una gran... Eso hace que lo poquito que haya pueda funcionar mucho más rápido, con mucha mayor potencia. O sea, aun cuando hay poquito, su lipofilidad hace que sea altamente potente, ¿cierto? Porque puede introducirse en los LDL y demás para deshacerlos con mayor facilidad. ¿Okay? El metabolismo se da por el CIP 3 a 4, se asocia a lipoproteínas en 80-90%. Esto es lo importante, el tiempo de vida media, aproximadamente 14 a 15 horas. ¿Okay? Y la excreción, miren, es principalmente fecal. ¿Por qué? Porque sale a la bilis, ¿no? Y la bilis se elimina por vía fecal. O sea, si no encuentran en la clave que diga por vía biliar, tal vez diga fecal, ¿ya? Así que, ahora si ve las dos, ya, pues no sé. Pero es una excreción digestiva en todo caso. Muy bien. Conozcan bien a la atorvastatina, es un medicamento que van a usar ustedes, independientemente como médicos generales incluso, es lo que van a probablemente recetar más. Así que acuérdense toda su vida, atorvastatina. Muy bien. Nunca ha habido un examen donde eso no venga, ¿ya? Estamos haciendo como un repaso, ya que han hecho su seminario, ¿no? Los efectos de las estatinas. Su principal efecto, además de ser hipolipemiante, tiene una función a nivel endotelial. ¿Qué habíamos dicho? Que el colesterol en general, unido al LDL, se mete en qué células, en los macrófagos, y genera daño endotelial. Por lo tanto, si nosotros disminuimos la cantidad de colesterol, ¿qué pasa? Mejora del endotelio, mejora la función endotelial. Pero no solo porque baja el colesterol, no solo porque baja el LDL y los macrófagos dejan de molestar al endotelio, sino porque un efecto es aumenta la producción del óxido nítrico.
aumenta la producción del óxido nítrico, y el óxido nítrico evidentemente tiene una relación con el mejora del endotelio. ¿Ok? ¿Qué más? Genera una estabilidad de la placa. Alteran la estabilidad de la placa en varias formas. Inhiben la filtración de monocitos al interior de la pared arterial e inhiben la secreción de metaloproteínas, etc. En general, estabilizan las placas y evita la formación de placas ateromatosas. O incluso, si es en formado, puede disminuirlas o evita que se formen. ¿Ok? ¿Qué más? También modula la celularidad de la pared arterial, inhibe la proliferación de células del músculo, de fibra lisa, intensifica la apoptosis. Es decir, mejora el estado inflamatorio. Tiene un efecto, por lo tanto, antiinflamatorio. Y si tiene un efecto antiinflamatorio, aun cuando no es un AINE, por supuesto, si tiene un efecto inflamatorio, tiene efecto en la gran mayoría de problemas crónicos. Casi todo. Y la inflamación es prácticamente aquello en lo que se basa la medicina natural complementaria, ¿no? ¿Está hablando brujería? No. Todo lo que es la medicina homeopática, los chinitos y todo, se orientan a ¿qué cosa? A disminuir la inflamación. Para ellos la enfermedad es una inflamación. Entonces controla la inflamación, controla la mayor cantidad, incluso el cáncer, la mayor cantidad de procesos patológicos. Chamán. Muy bien. Evita el efecto oxidativo del LDL, o sea, bloquea el efecto inflamatorio y oxidativo del LDL. Y tiene efectos antiagregantes, anticoagulantes, antitrombóticos. Eso les va a venir, ¿ya? Mejora la función arterial, estabiliza la placa, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, anticoagulante y antitrombótico. ¿Ok? Eficaz en casi todos los enfermos con niveles altos de LDL, excepto en la hipercolesterolemia familiar homocigótica. La hipercolesterolemia está en rojo y subrayado, por algo será, ¿no? La hipercolesterolemia familiar homocigótica es un trastorno genético hereditario dominante en la cual hay un incremento de producción del colesterol independientemente del consumo, independientemente de su excreción. Se produce. Así que por más estatinas que le den, no va a haber disminución de la lipidemia. ¿Ya? Es en casi todos los problemas de dislipidemias, menos en esta. Entonces, las estatinas no son útiles en dislipidemias, las dislipidemias asociadas a diabetes, trastornos endoteliales, trombosis, hiperagregación plaquetaria, etc. Y abajo, hipercolesterolemia familiar homocigótica. Pero ojo, tiene que decir homocigótica, ¿ya? O en todo caso, les pueden poner hipercolesterolemia familiar homocigótica dominante, una cosa así, ¿no? Pero si solo dice hipercolesterolemia familiar, no es. Sí tiene efecto. ¿Ya? ¿Claro? Muy bien. Y esto es importantísimo. En farmacología, una de las cosas que tienen que tener bien claro siempre en todos es los efectos secundarios de cada uno de los fármacos. ¿Ya? Los efectos secundarios de las estatinas tienen que ver con la hepatotoxicidad. El hígado, evidentemente es daño hepático, ¿no es cierto? Pero el hígado puede tener dos tipos de daños. Uno de ellos es la toxicidad hepática, o sea, daño a los hepatocitos propiamente dicho, que es lo que estamos viendo. Y el otro tipo de daño es por colestasis, hepatopatía por colestasis, es decir, porque la bilis se estanca y no sale. ¿Ya? Colestasis, estasis de la vía biliar. Entonces, ¿cuál de los dos tipos de daño hepático sucede? ¿Por colestasis o por toxicidad de los hepatocitos? Toxicidad de los hepatocitos. Y esto es importante porque en la hepatotoxicidad, ¿qué enzimas se elevan? En la intoxicación por estatinas o en la sobredosis de estatinas, ¿qué enzimas se elevan? TGO, TGP. Porque si les pusieran, ¿se eleva la fosfatasa alcalina? ¿Se eleva la gamma glutamil transpeptidasa? No.
Porque la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa, están en relación principalmente ¿a qué? A la colestasis. La colestasis. Por lo tanto, en el daño hepático por estatinas, por atorvastatina, lo que hay que medir es principalmente TGO, TGP. Entonces, se puede observar incrementos de transaminasas, leyendo ahí, de hasta 3 veces su valor normal, se eleva bastante. La hepatotoxicidad grave es rara. La hepatotoxicidad por estatinas es muy frecuente, falso, ¿no? Es rara. ¿Y cómo lo determinan? Con TGO, TGP, que son células enzimas que se elevan cuando hay daño hepático. No es fosfatasa alcalina ni gamma-glutamina. Ok, listo. Ahora, esto de acá abajo, la miopatía es importantísima. Otro de los efectos secundarios de las estatinas son las miopatías, daños al tejido muscular. De hecho, es su principal efecto adverso. Principal efecto adverso de las estatinas, la miopatía. ¿Y qué ocasiona? Puede llegar desde las simples parestesias, sensaciones de temblores, etcétera, hasta puede llegar a la necrosis del músculo en sus casos más graves. ¿Cómo se llama la necrosis? Al daño de la célula muscular, rhabdomiolisis, daño al músculo. Y la rhabdomiolisis, ¿qué genera? Elevación de qué enzima? CPK, ¿no? CPK. Además, hay liberación cuando una célula, no solo el músculo, cuando en general hay daño celular, ¿qué electrolito se eleva en gran cantidad? El potasio, ¿no? Que está en gran cantidad en el interior de las células. Entonces, las estatinas pueden generar, se los pueden poner así, pueden generar elevación del CPK y genera hipercalemia. Y la rhabdomiolisis, que se asocia a CPK elevado y a potasio elevado, que genera insuficiencia renal aguda por hipercalemia, por CPK elevado, por mioglobina, que es lo que también libera la célula muscular. Entonces, aguda. La miopatía por estatinas es frecuente. Por supuesto que los casos graves son raros. No sé si algunos de ustedes preguntan a sus abuelitos, abuelitas que toman sus atorvastatinas, que toman su Lipitor. Abuelita, ¿y sientes algo en las piernas? Uy, sí, siento que me tiembla, pero debe ser la edad. No. Siento un hormigueo en las piernas, me duele. Cada que tomo mi pastilla estoy mal, mejor voy a dejar de tomar. Cuando dejo de tomar me siento mejor. Por eso es una de las cosas que más le fastidia a los pacientes que toman esto, porque se sienten agotados, cansados, les duelen las piernas, les duelen los brazos, dolores musculares, ¿no? Entonces no les gusta tomar por eso su medicamento. Puede llegar desde esas sensaciones de simple dolor, como puede llegar a la insuficiencia renal. ¿Por qué? Por elevación del CPK y hipercalemia. Entonces, principal efecto adverso, la miopatía. ¿Qué tipo de daño hepático? Hepatotoxicidad, daño de los hepatocitos. Elevación de TGO, TGP, elevación de CPK, elevación de potasio. ¿Ya? Listo. El riesgo aumenta en proporción a la dosis y concentraciones plasmáticas, por supuesto. Los factores que inhiben el catabolismo incrementan el riesgo de la senectud, la disfunción hepática o renal. O sea, si ya tiene problemas renales, obviamente estaría contraindicado incluso el uso de estatinas, ¿no es cierto? Pues si ya tiene problemas renales y le puede causar rhabdomiolisis, o por lo menos lo deben recetar con cuidado y no lo van a dar 2 veces al día, lo darán solo una. Ahora, esta rhabdomiolisis se incrementa con el uso de ciertos fármacos, y uno de ellos, uno de los que más genera, es el gemfibrosilo, el siguiente fármaco que vamos a hablar, los fibratos. Es la segunda familia de fármacos después de las estatinas, ¿no? Si ustedes asocian estatinas con fibratos, o sea, gemfibrosilo, prácticamente lo están condenando a miopatías severas. La interacción de estos dos fármacos genera mucha mayor rhabdomiolisis, ¿ya? Y esto suele verse con cierta frecuencia cuando ustedes ya saben, ¿no? Que cuando ustedes terminen y se gradúen van a tener que competir con las obstetrices, enfermeras, los chamanes que ya tienen su sello y ¡pum! Receta, ¿no? Médico integral, así se pone, ¿no? Especialista en enfermedades incurables, qué sé yo.
Entonces, si ustedes revisan así recetas que salen de lugares de dudosa procedencia, de ciertos centros médicos que dice, no quiero decir su nombre, pero tiene un logo LQ por ahí, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a encontrar qué cosa tienen, le recetan, ustedes ven una receta para una hipertrigliceridemia, atorvastatina 2 veces al día, gemfibrosilo 3 veces al día y encima ácido nicotínico 3 veces al día, ¿no? Pobre paciente, ¿no? Terminan renales. Muy bien. Y su magnesol siempre. Muy bien. Efectos adversos entonces de las estatinas, hepatotoxicidad y las miopatías. ¿Ok? Listo. Entonces, ante el dolor muscular, molestias en general, hay que evaluar siempre la historia de consumo de estatinas, ¿ya? ¿Y qué cosa les confirma? El CPK elevado. Si ustedes tienen CPK elevado, si está muy elevado, hay rhabdomiolisis, signo de miopatía, signo de miositis, inflamación muscular, que tienen que hacer detenerlas el uso de estatinas. Punto. ¿Y con qué monitorizan? Perfil lipídico basal cada 3 meses, transaminasas, TGO-TGP y CPK, si es que presenta signos de hepatotoxicidad. Resumen. ¿Ok? Listo. Segundo grupo de fármacos. Está claro entonces las estatinas, ¿no? Completamente claro. Donde actúan, a ver, con 5 conceptos clave para estatinas, para toda la vida. 1. Actúan a nivel de la HMG coenzima reductasa. Reductasa, ¿eh? No voy a marcar oxidasa. Digo porque lo he visto en otros lados, marcan oxidasa verdadero. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es su segundo efecto? Genera mayor recaptación de LDL, un efecto compensador, así de suele. A Goodman, el libro, le gusta poner ese término, efecto compensador, por eso se copian todos los textos. Pero en general estimula la recaptación. ¿Por qué? Por estimulación de los receptores de ApoB100, de LDL. ¿Ok? ¿Qué eliminación tienen las estatinas? Vía biliar y finalmente fecal. ¿Cuánto es el tiempo de vida media? Aproximadamente 14 a 15 horas y su biodisponibilidad es baja. Más que el porcentaje, porque se lo van a olvidar, te lo aseguro, es baja. ¿Y por qué es baja? Porque es lipofílico, ¿no? Muy bien. Y sus efectos adversos, hepatotoxicidad y rhabdomiolisis. TGO-TGP, CPK, potasio. ¿Ya? El otro grupo de fármacos que se usa solamente en ciertos casos graves es los derivados del ácido fíbrico, los fibratos. ¿Ya? Tienen un poco menos de trascendencia clínica. Los fibratos son ligandos de receptores de transcripción nuclear, isoformas alfa del receptor activado por proliferadores de peroxisomas. ¿Se acuerdan de las glitazonas? ¿Sí? ¿Sí, no? En tratamiento de la diabetes. ¿Han hecho? Sí. Ya. ¿Qué PPAR era? Gamma, ¿no es cierto? Aquí lo que se estimula es la acción de las PPAR alfa. Gamma para las glitazonas, alfa para los fibratos. Pero finalmente, ¿qué van a estimular? Mayor oxidación, van a estimular que el ciclo de Krebs oxide más los ácidos grasos, oxide más los carbohidratos en general. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa van a disminuir principalmente los fibratos? ¿Colesterol? No, triglicéridos principalmente. Entonces, la indicación de los fibratos no es tanto la disminución de LDL, disminución de la síntesis de colesterol, sino más bien disminución de triglicéridos. Disminución en la producción del triglicéridos, ¿ok? Sin embargo, estos fibratos incrementan el número de moléculas de lipoproteín lipasas. Al estimular el número de moléculas de lipoproteín lipasas, ¿qué van a hacer? Van a quitarle triglicéridos a las lipoproteínas, ¿no? ¿Qué hacían las lipoproteínas lipasas? Le quitaban triglicéridos, ¿no? Y dejaban colesterol sólido. Entonces su efecto es principalmente disminuir la cantidad de triglicéridos y los llevaban estimulados por la insulina, por eso está en relación con las glitazonas, con el tratamiento de la diabetes,
Estas lipoproteínas lipasas, estimulados por la insulina, van a meter los triglicéridos al interior de las células para su metabolismo. Entonces disminuyen los triglicéridos en sangre. ¿Ok? Listo. Entonces, por estimulación de las PPAR-alfa y incremento de las moléculas de lipoproteína lipasas, genera que los triglicéridos se introduzcan en las células. Muy bien. Reduce el número de ApoC3, otra apoproteína de cierta importancia que inhibe la lipólisis. Por lo tanto, si reduce el ApoC3 que inhibía la lipólisis, ¿qué va a haber? Estimulación de la lipólisis, ¿no? Al inhibir al ApoC3 terminan estimulando indirectamente la lipólisis. Es decir, la lipoproteína lipasa va a tener mayor acción, mayor facilidad para degradar las lipoproteínas y sacar sus triglicéridos. Muy bien, finalmente estimula la oxidación de los ácidos grasos y su efecto final es disminuir los triglicéridos. ¿Listo? Muy bien. Esto es más sencillo. Miren, a diferencia de las estatinas, esta tiene una biodisponibilidad cercana al 100%. Entonces, ahí se diferencia totalmente de las estatinas, ¿no? 100%. Tiene unión a proteínas elevada y la eliminación es biliar y renal. De hecho, una de las principales es renal incluso, un poco más que biliar. Hay otro fármaco que vamos a ver ahora donde es casi puramente renal. Entonces, aquí ya se agrega otra forma de eliminar. Además de eliminación fecal, renal. ¿Y cuál es el fármaco? Gemfibrosilo. El que está más abajo, el fenofibrato, no se usa en el Perú. Conózcanlo, existe, pero no lo usamos. Aquí usamos principalmente gemfibrosilo. El gemfibrosilo se absorbe en los intestinos, se libera las proteínas, pasa a la circulación hepática, cruza la placenta. Tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 1 hora y media. O sea, tiene un tiempo de vida media mucho menor que la atorvastatina. Y su eliminación es principalmente renal. Entonces, ¿qué diferencias con las estatinas hasta ahora? De los fibratos, cuyo gemfibrosilo es su representante. La biodisponibilidad es distinta. Las estatinas, baja disponibilidad, aquí es alta. Segundo, la eliminación. Las estatinas es biliar y aquí es principalmente renal. Y tercero, el tiempo de vida media. Las estatinas son de larga duración y estas son de muy corta duración. El fenofibrato tiene un tiempo de vida media mucho mayor, pero es bastante más potente, pero no se suele usar en el Perú. ¿Ya? Aquí usamos gemfibrosilo principalmente. Lo conozcan. El fenofibrato tiene un tiempo de vida mayor, de casi 20 horas. ¿Ok? Listo. Aquí la comparación de los diferentes tipos de fibratos, así como hicimos hace un rato con las estatinas. Entonces, ¿qué tienen que tomarle atención acá? Al gemfibrosilo principalmente, ¿no? Esa es la columna que sí tienen que memorizar para siempre. No es un profármaco, al no ser un profármaco es activo desde el inicio, por eso tiene una biodisponibilidad bastante alta también, ¿no? Su absorción es completa, relacionado a la alta biodisponibilidad nuevamente. 98%, cercano al 100%, ¿no? Su unión a proteínas es bastante alta, eso tiene mayor trascendencia. El metabolismo es muy similar a las estatinas, igual CYP3A4, y se elimina en la orina, a diferencia de las estatinas que se eliminan en la bilis. Y su tiempo de vida media es 1 hora y media. Listo. ¿Qué más? La dosis, básicamente, esto solo para mostrar la dosis. Los fibratos deben recibir una dosis aproximada de 100 a 1200 miligramos al día, pero mucho depende. Eso no tienen que memorizarlo, porque como ven el rango es tan grande y mucho va a depender del estado del paciente, de sus valores de LDL, etc. ¿Ya? Disminuye principalmente los triglicéridos entre 20 al 50%. Y que aumenta, tiene un segundo efecto que aumenta la función del HDL. ¿Qué significa aumentar la función del HDL? Que lleva colesterol al hígado, lo devuelve al hígado. Por lo tanto, indirectamente, aun cuando el gemfibrosilo es principalmente
disminuye los triglicéridos, tiene cierto efecto en la disminución del colesterol por aumento del HDL, pero no es suficiente, no es tan suficiente porque lo que debería activar es la recaptación de LDL principalmente, ¿ya? Así que no tiene un gran efecto hipocolesterolémico, ¿ok? Listo. Activa los receptores BPAR-alfa que vimos hace un ratito, activa las lipoproteínas lipasas y inhibe la ApoC3. ¿Qué hacía la ApoC3? Inhibía la lipólisis. Muy bien, listo. ¿En qué situaciones funcionan mejor los fibratos? En la hiperlipoproteinemia de tipo 3. ¿Y cuál es? En la cual tiene el aumento de las lipoproteínas, sobre todo a predominio de triglicéridos. Por lo tanto, disminuye el colesterol y triglicéridos, ¿ya? Principalmente triglicéridos, ¿no? Muy bien. Mejoran la angina, regresión a los síntomas, tiene cierta mejoría en relación a la angina y la claudicación, precisamente porque ayuda a disminuir las placas ateromatosas también. Y los fibratos, ¿cuándo se indican? ¿A qué significa eso? A ver, para traducírselos antes de leerlo mejor. Los fibratos se usan no en hipertrigliceridemias leves, porque en hipertrigliceridemias leves el manejo es dietético principalmente. Se usa en hipertrigliceridemias moderadas a severas, es decir, en aquellas que estén, el concepto acá es que se debe usar cuando los triglicéridos están por encima de 400 o 500, ¿ya? Cuando va a la severidad. Si está en situaciones leves, deben evitar usar fármacos, deben evitar usar fibratos, solamente en situaciones moderadas a severas, ¿ok? Listo. Ven que disminuye los triglicéridos en más o menos 50%, incrementa el HDL indirectamente, ¿no? Pero aumentan el LDL un poquito, ¿ok? Ciertos fibratos como los fenofibratos, el ciprofibrato y demás pueden disminuir el LDL, pero no están disponibles en el Perú, no los usamos. Lo que tienen que conocer principalmente es el gemfibrosino, ¿ya? Listo. Por cierto, que es un fibrato de primera generación. ¿Ya? Los de segunda generación tienen un poco más de efectos en mejorar los niveles de LDL, pero no están disponibles y probablemente no lo vayan a estar en buen tiempo. Muy bien. Aquí es una situación donde ya se usa, ¿no? Por encima de 400. Cuando está por encima de 400, con más razón disminuye los triglicéridos, igual puede aumentar levemente el LDL, ¿ok? Muy bien. Y en la hipertrigliceridemia grave, en la kilomicronemia, ahí ya con más razón hay que... ¿Qué predomina en los kilomicrones? Triglicéridos. Por lo tanto, en la kilomicronemia, si hay elevación de los kilomicrones, ¿usarían estatinas o fibratos? Fibratos, ¿no es cierto? Muy bien. Por eso hay que saber qué tipo de grasa predomina dentro de cada una de las lipoproteínas. Reacciones adversas. Saben que siempre les van a poner reacciones adversas en todo fármaco, ¿no? Siempre. En general son bien tolerados. La más frecuente en este caso son las reacciones adversas gastrointestinales. Náuseas, sensación de gastritis, úlceras, etc. Puede haber exantema, alopecia, visión borrosa, disfunción eréctil, leucopenia, un montón de cosas. Los más frecuentes son las reacciones gastrointestinales, y eso es lo que los molesta a los pacientes que toman. Y encima, como si su tiempo de vida media es tan corto, ¿no? Tan cortito, tiene solo hora y media. ¿En qué momento toman su gemfibrosilo? Cuando se van a ir a la pollería, ¿no? Antes de ir a la pollería, antes de irse ahí al Norquis, a Kentucky, van un gemfibrosilo. ¿Para qué? Para que esa elevación de triglicéridos sea controlada y se vaya a su casa con la conciencia limpia, ¿no? Por eso es que se usa. No se lo van a tomar si almuerza a la 1 y cena a las 7 de la noche, no lo va a tomar a las 4 o 5 de la tarde, ¿cierto? Tiene que tomarlo cercano a las comidas para que la absorción y la eliminación de los triglicéridos sea rápida, ¿ok? Listo.
pero les molestan las reacciones gastrointestinales, es lo más frecuente. ¿Cuál era lo más frecuente de las estatinas? Las miopatías, ¿no? Las miopatías. Muy bien, puede haber todo esto, leucopenia, anemia y demás. Y esto de acá. Puede incrementar enzimas hepáticas, o sea, puede ser hepatotóxico y puede generar aumento del CPK, como las estatinas. O sea, tienen los mismos efectos que las estatinas, pero con menos frecuencia. Por eso no es el más frecuente de estos. Y un dato en particular. Las estatinas generaban rhabdomiolisis. Esto más que rhabdomiolisis, que sí lo hace, pero genera miositis. O sea, no precisamente daña o necrosa o destruye las células musculares, sino las inflama. Igual se eleva el CPK, ¿ya? Entonces, si ustedes dan estatinas asociado a genfibrosilo, lo están condenando al paciente a hacer miositis y rhabdomiolisis. O sea, intensifican la reacción adversa, ¿ya? La administración conjunta, abajo que dice, con una estatina, aumenta el riesgo de efectos adversos. Aumenta la litogenicidad de la bilis, favoreciendo la formación de cálculos de colesterol. Muy bien. ¿Por qué es esto? A ver. El HDL, habíamos dicho que el genfibrosilo causa aumento del HDL, ¿no es cierto? El HDL transporta colesterol del tejido periférico al hígado. Entonces el hígado se llena de colesterol y al llenarse de colesterol hay suficiente o mucha materia prima para generar cálculos. Los cálculos más frecuentes de la vesícula que son mixtos a predominio de colesterol. Tienen pigmentos, bilirrubinato de calcio y un montón de cosas, pero predomina el colesterol. Entonces el genfibrosilo puede generar cálculos biliares a largo plazo, con su uso crónico, ¿ya? Muy bien, ya hablamos de dos tipos de fármacos, estatinas y fibratos. Son los dos más importantes. Las resinas son hoy en día de muy poco uso, tienen muchas contraindicaciones, ya casi ha dejado de usarse. Las resinas de intercambio iónico, colestiramina, por ejemplo, ahorita vamos a ver los nombres, son los más antiguos, ya dejaron de usarse. La colestiramina y colestipol, ¿ya? Pero son antiguos, ya no tienen razón. ¿Qué hacen? Se ligan a los ácidos biliares en el intestino y evitan su resorción. ¿Qué significa? Evitan que se absorban las grasas que comemos. O sea, hacen un tobogán, ¿no? Se pasan de largo los ácidos grasos y no se forma colesterol posteriormente. Entonces, las estatinas inhibían la síntesis. Los fibratos, ¿qué hacían? Inhibían o disminuían los niveles de triglicéridos. ¿Qué hacen las resinas? La colestiramina inhiben su absorción desde el mismo intestino. Aumentan la conversión de colesterol en ácidos biliares para que sea mucho más fácil su eliminación, ¿no? Aumenta la captación de LDL en el hígado, esto sí era importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, las resinas sí tenían efecto en disminuir tanto los niveles de triglicéridos como de colesterol, ¿ya? Porque disminuían la absorción de ácidos grasos y además aumentaban la recaptación de LDL, que es lo que queríamos, ¿no es cierto? Ese era nuestro objetivo. No se absorbe por vía oral, por lo tanto, ustedes lo toman, lo comen, se lo toman y se pasa de largo. O sea, su único efecto es evitar que se absorba en el intestino, ¿ya? No se afectan por enzimas intestinales y se elimina totalmente, al 100% por las heces. ¿Sería válido que les pongan en una pregunta, por ejemplo, ya de relativa distinta, la colestiramina se puede eliminar por vía biliar? No, ahí sí no es lo mismo. Las estatinas sí, biliar y fecal, porque la bilis al final se mete en las heces. Pero en el caso de las resinas no, porque las resinas nunca se absorbieron, se pasaron de largo. Así que tiene eliminación fecal, pero no tiene eliminación biliar. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado, ahí caen bastante. Muy bien. Y estas resinas de intercambio iónico, como la colestiramina, que se vende ya muy poco, difícil que lo consigan, tiene principalmente alteraciones gastrointestinales. Alteran el sentido del gusto, genera cierto dolor abdominal, dispepsia, estreñimiento, cetorrea, flatulencia. Se parece mucho a los fibratos, causan efectos
gastrointestinales muy parecidos a los fibratos. Aumentan la fosfatasa alcalina y las transaminasas. Es transitorio, pero no es porque haya hepatotoxicidad. No, el hecho que eleven la fosfatasa y eleven la transaminasa no significa que sean hepatotóxicos. Mucho cuidado, si les ponen las resinas, ¿son hepatotóxicas? Falso. ¿Son colestásicas? Falso. Es un aumento leve y transitorio. ¿Ya? Leve y transitorio. Solamente por la disminución. ¿Y por qué elevan? La única razón es porque estimulan que se recapte el LDL. ¿Ya? Y al recaptar el LDL se forman ácidos grasos que eliminan en la bilis. Eso puede generar cierta elevación, pero no porque esté dañando el hígado, sino simplemente por un aumento de los ácidos grasos, nada más. Ácidos biliares, perdón. Entonces, leve y transitorio. ¿Alteran la absorción de qué? De vitaminas liposolubles. ¿Quiénes son? El ADEC, ¿no? El ADEK. Las sales de hierro, algunos fármacos como la clorotiazida, fenobarbital, fenilbutazona, anticoagulantes orales, tiroxina, digitálicos. Tal vez de todos estos fármacos con los que tienen importancia es esto de acá, los anticoagulantes orales. Ejemplo, warfarina. Eso sí les puede venir. El consumo de colestiramina disminuye la absorción de warfarina, digitálicos como la digoxina, ¿no? Que han hecho en farmacología cardiovascular probablemente, tiroxina, fenobarbital y demás. Pero los más importantes por su efecto protector, por su efecto antiagregante, antiplaquetario, anticoagulante, etc., y que sí tenemos que llevar dosis exactas, es la warfarina y la digoxina. ¿Ya? La lista es mucho mayor, pero son los dos fármacos que sí vale la pena que se acuerden que si no se absorbe completo, van a tener problemas. Entonces, disminuye la absorción de warfarina y de digoxina. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Estatinas, fibratos y resinas. El ácido nicotínico no tiene mayor evidencia, ni siquiera se sabe cómo funciona, ¿no? Mecanismo de acción desconocido, pero deben conocer. Efectos farmacológicos, uno de los principales es este: disminuye la lipólisis, pero ojo, no en el hígado, no en la sangre, sino en el tejido adiposo. Por lo tanto, si disminuye la lipólisis en el tejido adiposo, ¿qué significa? Que la grasita no va a salir a la sangre. O sea, va a estar disminuido disminuido en sangre, pero está acumulado ¿dónde? En los rollitos, ¿no? Ahí está metido en los rollitos. Disminuye la esterificación de los triglicéridos en el hígado. Esto hace que sean menos liposolubles, por lo tanto no van a estar solubles en sangre tampoco. Aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa y el aclaramiento de las VLDL. O sea, al aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa nuevamente, ¿qué hacía? Hacía, por efecto siempre estimulado por la insulina, le quitaba a los VLDL sus triglicéridos y los metía en las células adiposas. O sea, en general, el ácido nicotínico tiende a depositar los triglicéridos y los ácidos grasos en el tejido adiposo. Trata que estén lo mínimo en la sangre, pero los acumula en los rollitos, ¿ya? O sea, engorda. ¿Ya? Muy bien. Disminuye la incorporación de ácidos grasos a las APO de las VLDL, disminuye los triglicéridos y colesterol unidos al LDL. O sea, tiene efecto en la disminución tanto de triglicéridos como de colesterol. ¿Por qué? Porque disminuye la concentración de VLDL. ¿Y por qué disminuye las VLDL? Por estimulación de las lipoproteínas lipasas. ¿Estamos? Reacciones adversas, dado que es un fármaco muy poco usado, poco conocido, ténganlo así como cultura general: vasodilatación cutánea, prurito, sanciones gastrointestinales, hiperpigmentación, acantosis nigricans, alteraciones hepáticas, reversibles, hiperglicemia y piruricemia. ¿Ya? Listo, eso con los del ácido nicotínico. Y el ezetimibe ya prácticamente no se usa, evitarlo. Son los dos grupos de fármacos que ya no tienen mayor utilidad en la dislipidemia, pero hay que conocerlo, ¿ya? Causan inhibición de la absorción de fitoesteroles y colesterol, ¿no? En el intestino. O sea, disminuyen la absorción de grasas en el mismo intestino. O sea, tiene una función casi parecida a la colestiramina. Tiene una vida media bastante larga, 22 horas, una dosis diaria bastante chiquita,
y genera una disminución promedio de colesterol, incluso LDL, de 18%. Efecto, o sea, ¿cuál es su mecanismo de acción? Disminución de la absorción, parecido a las resinas, parecido a la colestiramina. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, para terminar, este es el cuadro resumen. ¿Ya? No está disculpen que no se vea, nos hablamos de una guía que no se vea con una resolución apropiada, pero le voy a pedir al terminar otro video para que se los pase por correo. Este es el resumen de toda la clase. Y el resumen al cual deben volver de vez en cuando, ¿ya? Para toda la vida. A ver, lo leemos juntos. Evidentemente, solo toma estatinas y fibratos. Con este cuadrito pueden irse a relajarse todo el día y dar su examen en la noche. Las estatinas, ¿qué hacen? Vamos ya para resumir la clase. Mecanismo de acción, inhiben la HMG coenzima A reductasa. Estatinas, ¿ah? Ejemplo, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, pitavastatina. ¿Cuál es el que deben acordarse? Atorvastatina. ¿Ya? Efectos, disminuye la síntesis de colesterol por inhibición de la HMG coenzima reductasa y aumenta el número de receptores de lipoproteínas de baja densidad. ¿Cuáles son? ApoB 100, ¿no? En los hepatocitos, una leve disminución de triglicéridos, es decir, predominan principalmente en reducir la cantidad de colesterol. Muy poco efecto en disminución de triglicéridos. ¿Cuál disminuye triglicéridos? Fibratos, ¿no? Aplicaciones clínicas, enfermedad vascular ateroesclerótica, prevención primaria y secundaria, síndromes coronarios agudos. O sea, todo aquello en lo cual haya un daño o se sospeche que puede haber un daño al endotelio. ¿Por qué protege al endotelio? Primero, porque disminuye el LDL y hace que los macrófagos no se lo coman y no generen daño endotelial. Y segundo, porque estimula la producción de ¿qué cosa? Óxido nítrico. ¿Ya? Muy bien, entonces ustedes a su abuelita seguramente se han dado cuenta que es hipertensa, no tiene colesterol elevado, pero le dan atorvastatina. Ahorita, ¿pero por qué tiene atorvastatina si no tiene el colesterol elevado? Pues se le dan porque al ser hipertensa tiene daño endotelial y le dan atorvastatina para estimular óxido nítrico y proteja su endotelio. ¿Ya? Por eso le dan, aún sin tener el colesterol elevado, les dan atorvastatina a ciertos pacientes con riesgo vascular. ¿Ok? Vía oral, duración, aquí dice 12 a 24 horas, pero nosotros lo hemos cerrado mucho más, ¿no? En un promedio mucho más cerradito, alrededor de 14 y 15 horas, que es como generalmente les suelen poner. Efectos tóxicos, miopatía, lo más frecuente, disfunción hepática, interacciones del metabolismo depende de, o sea, interacciona con cualquier fármaco que se metabolice en el CIP 3 a 4, ¿no? En general, cualquier fármaco que se metabolice a ese nivel. Muy bien, eso en cuanto a estatinas. Y en cuanto a fibratos, sobre todo el genfibrosilo, que es el que tenemos disponible en el Perú, y el fenofibrato, que por ahí deben acordarse el nombre. Agonistas del receptor activado por el inductor del PPAR-alfa. El inductor de la proliferación de peroxisomas alfa, no los gamma. Los gamma son para las glitazonas. Genera una menor secreción de lipoproteínas de muy baja densidad. Intensifica la actividad de la lipasa de la lipoproteína, o sea, estimula a la lipoproteína lipasa. Punto. Con eso se resume. Y hace que absorba los triglicéridos, le quita triglicéridos tanto a los kilomicrones como a los VLDL. Entonces, hay disminución de triglicéridos. ¿Ok? Aplicaciones clínicas, hipertrigliceridemia. Y cuando hay pocos niveles de HDL. ¿Cuál era el otro efecto? Generaba un cierto incremento de HDL. ¿No? Muy bien. Tiempo de vida, duración es menor. Efectos tóxicos, miopatía, disfunción hepática. Pero aquí agréguenle con su lapicero cuál es el más importante, el más frecuente. Los gastrointestinales, ¿no? Muy bien. Y tienen los secuestradores, o sea, las resinas de cambio iónico, como la colestiramina. Aquí dice colestipol, pero esto, al ser una guía internacional, se refiere a un fármaco que está disponible en otros lados. Aquí en el Perú, lo que tenemos como secuestrador de ácido biliar o resina es principalmente la colestiramina. ¿Ya? Y es en relación a ese fármaco que probablemente les vayan a preguntar más. En general, ya para resumir, evita la absorción de los ácidos
de los ácidos biliares, ¿no? De los biliares y de los ácidos grasos. Al disminuir la absorción de las grasas, también puede disminuir absorción de ciertos fármacos. ¿Y cuáles eran? Sobre todo los digitálicos, la digoxina y los anticoagulantes como la warfarina. Y finalmente tenemos los inhibidores de la absorción de esteroles como la acetimiba y la niacina, los derivados del ácido nicotínico. Le dan su leidita, que es lo mismo que tenemos, que nos lo puesto en el labio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no hay manera que no les vaya bien en hipolipemiantes, ¿no? Bien, esta es la clase que me ha encargado el doctor Villa. Me dejó encargado, seguramente se va a comunicar con ustedes, que no sé, algo me mencionó de antibióticos, no lo sé. Creo que o lo van a continuar en la siguiente o lo va a grabar, desconozco, así que no les podría dar una respuesta al respecto. Seguramente lo va a coordinar con Mario, ¿ya?